Immanuel Kant, y lo que propone es precisamente que todo lo racional es real y que todo lo real es racional. Habla que cuando uno está pensando, pues es la naturaleza la que se piensa a sí mismo. Precisamente yo comentaba ya que Nietzsche iba a descartar ese concepto, y lo que diría años más tarde es que no existe una verdad absoluta, que esa verdad que nosotros consideramos absoluta es lo que se está haciendo para imponer el poder por alguien más, ¿no? Y que esa es la forma en la que se han regido las naciones. Nietzsche lo que hace es que toma conceptos de Schopenhauer, en donde dice que el deseo de las cosas es lo que nos trae el sufrimiento, conceptos de Lange, en donde lo que Lange dice es que podemos nosotros, por medio de la ciencia, hemos llegado a la conclusión de que el ser humano en algún momento va a llegar a ser el amo de la naturaleza. Y pues bueno, con base en todo eso, Nietzsche lo que nos dice es que la verdad es realmente relativa, que de lo que partimos es de conceptos que orientan hacia el poder de unos por otros, y por eso establece que las doctrinas, las normas, las leyes son formas imperativas sobre de nuestros propios instintos. Descarta una verdad absoluta, habla de verdades relativas y establece dos principios. El primero de ellos es que cada quien debe de establecer su propia ley, su propia forma de vida, en lugar de ser oveja, en lugar de seguir a los demás. Y el segundo, considerar que es inevitable el mundo en el que estamos, que el hombre que intente igualarse a otros hombres solamente se puede igualar hacia abajo, y pues bueno, él dice que se iguala hacia el polvo. Es un punto muy importante porque Nietzsche ya habla de una responsabilidad de un ser humano que intenta ser mejor por sí mismo. Años antes de Nietzsche, Kierkegaard había llegado a un principio similar, precisamente de esa relatividad de la verdad. Él decía también que la verdad era subjetiva, que si existía una verdad atemporal, la misma temporalidad del ser humano no le permitía poderla contemplar, incluso que la verdad que le es relativa al individuo no es más importante que el individuo. Él establecía dos formas de vida, una ética y una estética. Y la estética, incluso, que pudiera parecer no tan buena porque va orientada hacia el placer, él considera que el que está buscando el placer para sí mismo, pues también lo va a buscar para los demás, ¿no? Él lo que nos dice es que, a diferencia de Nietzsche, sin llegar a descartar la existencia de Dios, dado que él es cristiano, él habla de un seguimiento de vida al que le llama un salto de fe, que no tiene nada que ver con ir a la iglesia o seguir la doctrina cristiana. Tiene que ver precisamente con seguir las creencias de uno mismo, dado que no hay una certeza que vayamos a obtener. Y pues bueno, eso nos va llevando a la base de Heidegger. Para acercarnos finalmente a él, vamos a utilizar un último pensador, que es Husserl. Husserl tiene una filosofía denominada fenomenología. Esta lo que hace es aprovechar la experiencia, la toma de conciencia, y no remitirse solamente a los datos científicos. Él le da más importancia al acto de la experiencia que a la cosa que está siendo experimentada. Eso extiende muchas de las fronteras de la ciencia. Al no basarse en el método científico, nos habla de conceptos pues más relativos precisamente a la forma en la que se está experimentando esa interacción con la realidad. Precisamente Husserl va a ser maestro de Heidegger, y Heidegger va a ser el que nos va a dar este contexto. Para Heidegger el misterio fundamental de la vida es que algo existe, y que existe desde antes, y que eso es lo más importante, ¿no? Que el mundo es tal cual es. Él va a establecer para eso dos diferencias. La primera, el ser, que es esa existencia misma, que es el hecho de que las cosas existan, y los seres, que son precisamente las cosas que conocemos. Él dice que esos seres van a ser estudiados por las ciencias, y que el ser le corresponde ser comprendido a la filosofía. El ser es el que hace posible la existencia de todos los seres. Dice incluso que estos seres, los humanos, nos vamos a diferenciar del resto de los seres porque tenemos conciencia de esta existencia, ¿no? Y
un axioma fundamental con Heidegger va a ser que nosotros debemos de ver cómo existimos en el mundo, en nuestra vida cotidiana. De ahí va a tomar precisamente esa fenomenología de Husserl y pues va a ir en contra precisamente de ese pensamiento individualista de Platón y de Descartes, ¿no? Le va a dar más importancia a la experiencia y más importancia a la interacción con el mundo. Va a hablar de dos conceptos, uno al que le llama Dasein, que Dasein significa ser o estar ahí, y lo que va a decir es que ese Dasein es arrojado al mundo a interactuar, a un mundo del cual no tiene control, un mundo que no eligió para estar ahí. Y el segundo concepto, el uno. El uno parte de que no existe una separación física o mental entre ese Dasein que es arrojado y el mundo en el que interactúa. Y él precisamente lo que va a decir es que ese uno es la forma en la que se corporiza ese Dasein. Va a decirnos que la angustia que sentimos es una consecuencia de esa sensación de omnipresencia del uno, de que el uno dirige nuestras vidas, y vamos a empezar a sentir una angustia como seres, de que no tenemos control de nosotros mismos, de que no somos responsables, y tenemos dos caminos: uno, seguir en el sentido del uno, o el otro es remitirnos a nuestra propia muerte. Ese orientarnos a nuestra propia muerte, Heidegger le va a llamar la caída, ¿no? En esa caída nosotros vamos a descubrir que somos responsables de nosotros mismos, que ese uno no es responsable de nosotros, que así como somos responsables de nuestra muerte, también somos responsables de nuestra propia vida, y eso nos va a orientar a cuidarnos de nosotros. Eso nos pone en tres perspectivas ante la vida: una de indiferencia, otra de autenticidad y una tercera de inautenticidad. La de indiferencia, pues bueno, es una en la que simplemente no tenemos una actitud. La de inautenticidad es en la que seguimos todas las reglas, muy en la corriente de lo que Nietzsche nos hablaba de las ovejas, de cómo seguimos todo lo que se nos indica. Y la de autenticidad, aquella en donde estamos conscientes de que el uno dirige nuestro destino, de que vamos en ese sentido, pero que a fin de cuentas nosotros estamos integrados y estamos buscando para allá. Para ya tomar el contexto de la psicología Gestalt, la psicología Gestalt establece precisamente ese contacto con el mundo, no ve al individuo como uno solo, como diría Ortega y Gasset, yo soy yo y mi consecuencia, todo lo que tiene que ver con nosotros. Para eso voy a tomar el ciclo de Gestalt, en donde tenemos una parte pasiva, una parte interna y una parte activa, en donde tenemos interacción. La parte pasiva, que es se divide en una parte interna y en una zona de fantasía, es todo lo que está sucediendo en nuestros pensamientos, pero que a fin de cuentas también tienen que ver y son influidos por el resto del uno, y una parte de ejecución, una parte activa, en donde estamos ya interactuando directamente con el uno, en donde hay una zona externa y un continuo de conciencia. Heidegger establecía que nosotros debíamos ubicar nuestro lugar en el mundo, de no hacernos más importantes que el mundo. La Gestalt tiene dos principios fundamentales. Uno que tiene una orientación totalmente terapéutica, en la que trata de resolver asuntos pendientes, y una segunda, el ayudarle al individuo a crear una filosofía de vida en donde se encuentra precisamente imbuido en este mundo. Espero que esto sirva más o menos como una base, como un preámbulo para el resto de la psicología Gestalt, y ver cómo esta pudiera ser una parte o una extensión de lo que hemos platicado como filosofía. Muchas gracias.